¿Y si te dijera que la historia de la creación de la humanidad esconde un secreto? Que antes de Eva existió Lilith, la primera mujer poderosa, indomable y olvidada. Hoy vas a descubrir esa verdad oculta, sumergirte en una narrativa que pocos conocen y formar parte de un grupo selecto que sabe lo que pocos se atreven a explorar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la manera en que entiendes el origen de la humanidad. Lilith, un nombre casi borrado de la historia oficial, pero que resuena en antiguas tradiciones. Creada del mismo barro que Adán, igual a él en esencia y naturaleza, Lilith se negó a someterse. No quería ser inferior ni aceptar una posición impuesta. Eligió la libertad y por eso fue desterrada. Diferente de la Eva que conocemos, Lilith representa la rebeldía, la autonomía, el deseo de ser completa por sí misma. Hoy vamos a explorar cómo esta figura olvidada puede revelar una verdad aún más profunda: la posible existencia de dos humanidades distintas. En el relato tradicional del Génesis encontramos dos descripciones de la creación. En el primer capítulo, Dios crea al hombre y a la mujer juntos al mismo tiempo. En el segundo, Eva es formada de la costilla de Adán, como una segunda creación, una ayudadora. Esto ha generado miles de interpretaciones, pero pocos se preguntan: ¿por qué dos historias? ¿Sería este primer relato el verdadero origen de Lilith, suprimido por las tradiciones posteriores? Esta es la primera pieza de un rompecabezas que nos lleva mucho más allá de la superficie. Cuando observamos atentamente el primer relato, percibimos algo sorprendente. La igualdad entre hombre y mujer es explícita. Ambos son creados a imagen y semejanza de Dios, sin distinción de jerarquía ni función. Es una creación simultánea e igualitaria, diferente del segundo relato, donde la mujer surge de una parte del hombre, ya cargando la idea de dependencia y subordinación. Esta diferencia no es apenas un detalle narrativo. Abre espacio para antiguas tradiciones orales y textos apócrifos que sugieren que la primera mujer, igual al hombre en todo, no aceptó una posición inferior y por eso habría sido apartada, dando origen al mito de Lilith. Textos antiguos como el Alfabeto de Ben Sira, una obra medieval basada en tradiciones aún más antiguas, describen a Lilith como la primera esposa de Adán. De acuerdo con esta tradición, ella se habría negado a someterse, reivindicando igualdad total, especialmente en relación a la autonomía y la libertad. Al ser rechazada, Lilith abandona el Edén por voluntad propia, prefiriendo el exilio a vivir en sumisión. Esta figura poderosa y muchas veces demonizada en las versiones posteriores, lleva en sí la memoria de una lucha por la igualdad desde los orígenes de la humanidad, algo que fue siendo borrado o transformado en advertencia a lo largo de los siglos. La idea de dos creaciones distintas también plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza de la humanidad y de lo divino. ¿Habrían existido en la tradición original dos modelos diferentes de relación entre hombre y mujer? Uno basado en la igualdad y otro en la jerarquía. Y si es así, ¿por qué la tradición canónica eligió enfatizar el segundo modelo, relegando el primero a un misterio velado? Estas preguntas, aún hoy, provocan intensos debates entre estudiosos, teólogos y espiritualistas, pues tocan temas fundamentales: poder, libertad, identidad y el papel de lo femenino en la historia espiritual de la humanidad. Al seguir estas pistas,
nos acercamos a una narrativa mucho más compleja y profunda que aquella que normalmente se cuenta. Si seguimos el hilo de las tradiciones esotéricas, encontramos ecos de la presencia de Lilith en diversas culturas antiguas, donde arquetipos femeninos fuertes e indomables eran celebrados antes de ser demonizados. Desde Inanna en Mesopotamia hasta Isis en Egipto, muchas divinidades femeninas llevaban atributos de libertad, poder y sabiduría prohibida. Con el paso del tiempo y el advenimiento de sistemas sociales más jerárquicos y patriarcales, estas figuras fueron gradualmente despojadas de sus aspectos más libres y transformadas en símbolos de peligro o desorden. En ese proceso, Lilith pudo haber sido la más radicalmente reescrita, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando la independencia desafía el orden instituido. La idea de que Lilith representa una humanidad diferente, una línea que rechazó la sumisión desde el principio, también se conecta a leyendas sobre seres antiguos, pueblos de conocimiento oculto y civilizaciones olvidadas. Algunos textos apócrifos sugieren la existencia de hijos de Lilith, seres humanos que habrían heredado de ella una chispa de insubordinación y una sed de sabiduría. Esta intrigante hipótesis propone que los conflictos históricos e incluso las disputas espirituales podrían ser reflejos de una batalla mucho más antigua y profunda. La disputa entre la aceptación pasiva y el deseo insaciable de libertad y descubrimiento. En muchas tradiciones gnósticas, la serpiente en el jardín del Edén no era vista como un enemigo, sino como un portador de luz, una entidad que ofrecía a los seres humanos la oportunidad de trascender su condición de ignorancia. Si Lilith, en algunas versiones, es esta serpiente disfrazada, su papel en la historia cambia por completo. En lugar de ser la causante de la caída, se convierte en la catalizadora del despertar humano. La elección de comer el fruto prohibido no sería entonces un error, sino un acto de coraje, el primer paso hacia la verdadera conciencia y la autonomía espiritual. Esta relectura nos obliga a reconsiderar lo que se nos ha enseñado sobre el pecado, la desobediencia y el castigo. Tal vez lo que fue llamado pecado original no haya sido un error que deba ser expiado, sino una conquista que debe ser celebrada, la negativa a permanecer en la ignorancia, la osadía de buscar respuestas más allá de lo permitido. Lilith, como símbolo de este impulso, revela la existencia de una historia subterránea, oculta en los márgenes de los textos oficiales, donde la libertad y el conocimiento siempre fueron peligrosos para quienes querían mantener el control. Por lo tanto, la historia de Lilith es más que un mito olvidado. Es una llave que abre puertas hacia preguntas mayores sobre nuestro origen, nuestra naturaleza y nuestras elecciones. Si ella representa la posibilidad de un camino alternativo desde el principio de los tiempos, entonces, tal vez aún hoy cada decisión que tomamos entre obedecer o cuestionar, entre aceptar o buscar, resuene con aquella primera elección primordial. Y en el silencio de las elecciones, diariamente, Lilith continúa susurrando, invitando a cada uno de nosotros a recordar que la libertad, a pesar de ser difícil, a pesar de ser solitaria, es una herencia que nunca fue totalmente borrada. Si nos atrevemos a profundizar aún más en las raíces de este simbolismo, percibimos que la asociación de Lilith con la serpiente no es un mero detalle, sino una clave poderosa para reinterpretar toda la narrativa de la creación.
La serpiente, que durante tanto tiempo fue estigmatizada como símbolo de la traición y la caída, en muchas culturas ancestrales representaba exactamente lo opuesto: la sabiduría, la renovación y la capacidad de transformación. Lilith, entonces, surge como aquella que ofrece no una tentación hacia la ruina, sino una invitación al despertar de la conciencia, un llamado para que la humanidad abandonara la pasividad y eligiera el camino del autoconocimiento, incluso si eso significaba perder la comodidad de la ignorancia. Esta reinterpretación nos lleva a una reflexión perturbadora. Si el conocimiento fue retratado como algo prohibido y peligroso, ¿quién realmente se benefició de esa prohibición? La figura de Lilith, audaz, libre y desafiante, encarna exactamente aquello que los sistemas basados en la jerarquía y la obediencia intentaron suprimir. Ella es el recordatorio incómodo de que existe un camino alternativo, un camino en el que la autoridad no es aceptada ciegamente, sino cuestionada, en el que la verdad no es recibida pasivamente, sino buscada activamente. No es de extrañar, por tanto, que su nombre haya sido barrido hacia los márgenes de la historia oficial, donde las voces disidentes son silenciadas. Imagina ahora el impacto de reconocer esta herencia olvidada en nuestras propias vidas. Desde pequeños somos condicionados a obedecer, a seguir reglas, a aceptar sin cuestionar. Se nos enseña que la rebeldía es un error, que el cuestionamiento es peligroso, que la comodidad de la conformidad es más segura que el desafío de la libertad. Pero, ¿y si dentro de nosotros aún viviera esa chispa ancestral de Lilith? ¿Y si esa inquietud, esa sed de algo más, no fuera un defecto a corregir, sino un llamado a ser atendido? Lilith, como arquetipo, nos ofrece el permiso de romper esas cadenas invisibles, de buscar una vida más auténtica, incluso si ello nos conduce por caminos más difíciles y solitarios. Esta elección, sin embargo, no está exenta de consecuencias. Como Lilith, aquellos que osan desafiar el orden establecido muchas veces enfrentan el exilio, el juicio, la incomprensión. Es más fácil para el sistema pintar a estos individuos como peligrosos o pecadores que admitir que su libertad revela la fragilidad de las estructuras de poder. Lilith nos enseña que ser libre exige coraje, exige disposición para perder el paraíso confortable a cambio de algo mucho más verdadero: la integridad de ser quien uno es, sin máscaras, sin sumisión, sin miedo. Esta es la verdadera travesía que pocos tienen la osadía de emprender. Por último, al revisitar la historia de Lilith con ojos renovados, percibimos que ella no es apenas un mito antiguo o un personaje olvidado. Ella es un símbolo vivo, un eco eterno de la elección que cada uno de nosotros lleva dentro: vivir de acuerdo con las expectativas ajenas o reclamar el propio destino. Al aceptar esta herencia, nos convertimos en parte de una línea de buscadores, de rebeldes, de visionarios que se niegan a aceptar los límites impuestos. Y así como Lilith, tal vez seamos llamados a salir del Edén confortable para explorar la vastedad salvaje de la libertad. Un territorio desconocido, sí, pero infinitamente más verdadero. Esta teoría de las dos humanidades nos ofrece una visión radicalmente diferente de la interpretación bíblica tradicional. En lugar de ver la historia de la creación como una simple narrativa moral sobre el pecado y la redención, se revela como la expresión de una lucha primordial entre dos facetas del ser humano: la conformidad y la rebeldía. Esta división no es externa, sino interna.
En nuestro interior, libramos una batalla constante. De un lado está la fuerza de la tradición, del orden, de la estabilidad, que nos impulsa a seguir la corriente, a aceptar las reglas sin cuestionarlas. Del otro surge la voz de Lilith, que nos desafía a ir más allá, a cuestionarlo todo, a buscar un camino propio, a conquistar nuestra libertad. Cada elección que hacemos, seguir la corriente o desafiar el flujo, es una manifestación de esta lucha interna. La cuestión es si tenemos el coraje de reconocerla y, más importante aún, de vivirla de manera consciente. Lilith, por lo tanto, no representa únicamente una figura aislada de la mitología. Ella es la personificación de esta división que, aún hoy, moldea los destinos de todos nosotros. Las sociedades a lo largo de los siglos se han acostumbrado a la idea de que debe existir un orden jerárquico, donde la sumisión y la obediencia son las virtudes más valoradas. Pero en el fondo, esa creencia no extingue la llama de la rebeldía que reside en nuestros corazones. Y es por eso que incluso con los intentos de silenciar la figura de Lilith, ella continúa viviendo en nuestra memoria colectiva. La lucha interna que representa nunca ha desaparecido, pues la libertad y la búsqueda de conocimiento son fuerzas que no pueden ser erradicadas. Son la esencia de la humanidad y siempre estarán presentes aunque ocultas. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿en cuál linaje te encuentras? ¿En aquel que se inclina ante la autoridad, que acepta las reglas sin cuestionarlas y sigue el camino pavimentado por generaciones pasadas? ¿O en el linaje de aquellos que se atreven a desafiar las normas establecidas, que buscan algo más allá de lo que se nos ha dado, que desean explorar los misterios y las verdades olvidadas o suprimidas? Lilith no es una figura mítica distante, sino un reflejo de lo que vive dentro de cada uno de nosotros, una convocatoria a mirar más allá de las superficies, más allá de las convenciones que nos son impuestas, más allá de lo que nos enseñaron a creer como la única verdad. Ella nos invita a preguntar, a dudar, a cuestionar la narrativa oficial y a desafiar la visión limitada de la realidad que nos fue transmitida. Esta provocación de Lilith va mucho más allá de las historias religiosas. Ella es una representación viva del impulso humano hacia el autoconocimiento y la libertad. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí esta dualidad, esta tensión entre conformidad y libertad, entre lo conocido y lo desconocido, y la elección de qué camino seguir, de qué linaje apropiarnos, no es una decisión sencilla. Implica abandonar la comodidad de la conformidad y lanzarse hacia la incertidumbre del autoconocimiento. Pero es en ese espacio de incertidumbre, en ese lugar de cuestionamiento constante, donde nace la verdadera transformación. Por lo tanto, Lilith no es solo una figura del pasado. Ella es la representación de una fuerza eterna que desafía la rigidez de las normas y nos incita a buscar lo que está más allá de lo visible, a explorar las profundidades de nuestro ser y a recuperar el conocimiento perdido. Ella es un espejo que refleja la verdadera naturaleza de la humanidad, la búsqueda incesante por libertad, autenticidad y verdad. Y mientras ese impulso siga vivo en nuestros corazones, la lucha de Lilith, la lucha entre seguir la corriente o desafiar el flujo, continuará siendo la esencia de la experiencia humana. Si has llegado hasta aquí, felicitaciones. Ya te unes a aquellos que se atreven a mirar más allá del velo, que tienen el coraje de desafiar las verdades superficiales
y de sumergirse en las profundidades de lo que realmente ha estado oculto. Este viaje de descubrimiento no es para todos. Muchos se conforman con lo que se les ofrece, con lo que se les dice, sin cuestionarlo ni buscar algo más allá. Pero tú, al quedarte hasta este momento, has demostrado un profundo deseo de comprender más, de ir más allá, de descubrir las capas que han sido cuidadosamente ocultadas a lo largo de la historia. Y eso, sin duda, es un paso crucial en un viaje de autoconocimiento y revelación. Ahora entiende que lo que hemos visto hasta ahora es solo el principio. Lo que está por venir es aún más fascinante. En el próximo video continuaremos nuestra exploración y nos sumergiremos aún más profundo, desvelando otras caras ocultas de la creación, otras verdades que han permanecido silenciadas entre las páginas borradas de la historia. Estas capas aún guardan secretos profundos que tienen el poder de cambiar nuestra comprensión de todo lo que sabemos hasta ahora. Existen elementos que fueron suprimidos, eliminados o distorsionados, pero que esperan ser revelados. Y al hacerlo, no solo expandes tu entendimiento del mundo que te rodea, sino que también abres nuevas puertas hacia una comprensión más amplia de quién eres realmente. La historia que nos han contado hasta hoy es una historia filtrada, llena de omisiones y manipulaciones. Pero cuando comenzamos a cuestionarla, a mirarla con otros ojos, nos damos cuenta de que es mucho más grande y mucho más fascinante de lo que jamás nos hicieron creer. Existe una verdad mucho más compleja e intrincada, con dimensiones que no percibimos al principio, pero que poco a poco se van revelando a medida que tenemos el coraje de cuestionar y explorar. Ya no podemos conformarnos con la versión oficial que se nos ha dado. Necesitamos ir más allá. Necesitamos buscar la historia verdadera, aquella que quedó atrás, aquella que resuena en el silencio de las páginas olvidadas. En este espacio de descubrimiento, te invitamos a seguir con nosotros en este camino de revelaciones, no solo para saciar tu curiosidad, sino para expandir tu visión del mundo, para volverte más consciente de las influencias que han moldeado y que continúan moldeando nuestra realidad. Esta no es una jornada sencilla, ni siempre será cómoda, pero sí es profundamente transformadora. Cada nuevo descubrimiento, cada fragmento de verdad que sale a la luz, amplía tu percepción y fortalece tu capacidad de ver el mundo con ojos más atentos y críticos. Es un viaje que no tiene fin, porque a medida que desvelamos lo desconocido, los misterios se vuelven aún más profundos y complejos. Y para asegurarte de que no pierdas ninguna de estas revelaciones, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con aquellos que también merecen conocer estas verdades ocultas y, por supuesto, suscribirte al canal, porque lo que está por venir es aún más revelador y querrás estar preparado para todo lo que será desvelado. La historia que creíamos conocer nunca volverá a ser la misma. Y al embarcarte en este viaje con nosotros, no solo accedes a un conocimiento prohibido, sino que también te conviertes en parte de una comunidad que busca, con coraje y determinación, entender la verdad más profunda que ha sido olvidada o escondida. Así que prepárate para la próxima etapa de este viaje de descubrimiento. Lo mejor aún está por llegar, y lo que aprenderás puede transformar todo lo que crees saber sobre la humanidad, sobre la creación y sobre ti mismo. Porque al final de cuentas,
La búsqueda de la verdad nunca es simple, pero siempre es fascinante. Y con cada nuevo paso que damos juntos, estaremos cada vez más cerca de revelar lo que nos fue negado durante tanto tiempo.